¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz de estar aquí con ustedes en otro increíble video. Como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Una disculpa si me tardé un poquito en subir videos o no he contestado ciertos mensajes, etcétera. La verdad que regresando de unas pequeñas vacaciones con mi familia, con mi tío allá en Villa Hermosa, con mi prima, etcétera, sus 15 años, pues la verdad regresé y me enfermé bastante fuerte. Ya sé que es algo que no debería estarles diciendo, no les importa, no pasa nada, pero por si veían que no les contestaba algunos mensajes, ciertas cosas del trabajo, la verdad estuve en cama literal, en reposo, no me podía ni parar, estaba muy enfermo. Si ven, sigo de la garganta bastante enfermo, entonces por ahí si se me seca la garganta o hablo un poquito extraño, una disculpa, pero así de lleno con el video. En este video vamos a platicar las opciones que ustedes pueden tener si no tienen los sellos fiscales, ya que recuerden, ahorita con todos los cambios que se vienen en Uber y aparte de todo lo que es lo nuevo de Uber, necesitamos estar registrados en una actividad en especial, que es actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Esta actividad sí o sí la necesitamos tener para que se nos haga una retención de, recuerden, el 10.1%. Esto ya lo tengo en muchísimos otros videos explicándoles cómo hacerlo, qué hacer, cómo obtener el CCD, etcétera. Por si gustan verlos en los otros videos o si gustan que hable otra vez puntualmente de este tema, pues adelante, creo un nuevo video actualizado por si ciertos puntos, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan ahorita es que recuerden que no había citas para el SAT para adquirir los sellos fiscales. Entonces, muchísimos ya habían adquirido sus unidades y no podían trabajar, o sí podían trabajar, pero se les quitaban muchísimos impuestos. Entonces estaban revisando la opción de ver qué se hace en estos casos. Una de las primeras opciones, pues es la más sencilla, pues esperarme hasta que me den mis sellos fiscales. Y ya cuando me den mis sellos fiscales, pues ya iniciar con mi propio carro como socio conductor. Y si no, viene la segunda opción, ya que la primera opción para muchos no es viable, ya que necesitan pagar esa unidad y necesitan ya empezar a generar lo que son el dinero para poder pagar esta unidad. Entonces viene la segunda opción, que es buscar socios que los puedan integrar en su flotilla, y estos socios a su vez cobran cierto porcentaje por tenerlos a ustedes en su flotilla para que ustedes puedan trabajar. ¿Qué beneficios trae? Pues sí trae varios beneficios, ya que tanto para el socio como para ustedes, el socio si está en una actividad empresarial pues le ayuda muchísimo, ya que puede deducir muchísimas más cosas. A ustedes les conviene porque no necesitan estar declarando ese impuesto o en todo caso todo el impuesto completo, ya que a ustedes solamente les corresponde declarar lo que ustedes están recibiendo y al socio pues le corresponde declarar la otra parte que ustedes están ahí. Por eso les digo que les cobran, van desde los 250 hasta más arriba lo que puede llegar a cobrar un socio por tener sus autos en su flotilla y que ustedes mismos los manejen. Esta es una de las opciones para que ustedes puedan trabajar en lo que se les otorga los sellos fiscales. Una vez que se les otorga, ustedes ya decidirán si se quieren seguir quedando en esa flotilla o en todo caso ya crear su flotilla en la cual ustedes ya van a trabajar normalmente, pues ya como siempre se viene trabajando, pues las retenciones normales, etcétera, declaraciones mes con mes y todo esto que se lleva día a día en este negocio de Uber. Entonces esos son los beneficios, ¿no? Hay muchísimos socios, yo les recomiendo que siempre busquen un socio que sea de confianza, de verdad de confianza. ¿Por qué? Porque ustedes cuando entran a una flotilla recuerden que todos los bonos o beneficios o qué más, no sé, algo también así que he visto que hacen estafas también, los referidos se lo depositan a nosotros como socios. Y si nosotros como socios somos manchados, pues ya decidiremos nosotros si les damos esos bonos o les damos ese referido, ¿no? Entonces tengan muchísima precaución si quieren entrar también a flotillas, ahora sí que ajenas, porque pues ya todo se varía a lo que ese socio les pueda servir o un factor de ayuda o negatividad, ¿no? Ustedes ya decidirán. Hay muchísimos socios, yo soy uno de esos socios de los cuales los he apoyado a la banda en meterlos cuando no tienen sellos fiscales, en lo que consiguen sus sellos fiscales. Saben, conmigo no hay ninguna bronca. Entonces esa es la oportunidad que ustedes tienen para poder trabajar sin aún tener los sellos fiscales, ya que es muy tardado a veces obtener estos sellos fiscales. Espero que en un futuro el SAT se ponga las pilas y lo haga más ameno o más rápido este proceso sin tener que estar yendo a oficinas, para así llevar un mejor control y ya tener estos benditos sellos fiscales, que les juro que veo gente que de verdad ya lleva un año sin poder adquirir sus sellos fiscales, ya que recuerden que también muchísimas citas las venden los mismos contadores y
tendríamos que pagar a una agente externa para que nos adelanten estos sellos fiscales. Esto es súper ilegal, pero pues la gente se desespera y lo está pagando, y hay muchísimas estafas también con esta situación de que ustedes adquieran estos sellos fiscales. Dato interesante también. Recuerden que ustedes como conductores no necesitan, conductores, aguas, no hay que confundir. Recuerden que aquí en Uber y en Didi y en todas las apps se manejan 3 tipos de perfiles: conductor, socioconductor y socio, ¿ok? Conductor es el que no tiene auto para manejar y está buscando un auto para trabajar. En este tipo, los conductores no necesitan sellos fiscales. Entonces puedes encontrar rapidísimo, bueno, no tan rápido, pues también las unidades, pero es más rápido trabajar porque no necesitas los sellos fiscales. Esto ayuda muchísimo. Si no tienes carro, pues ya buscas un carro, ellos te meten, y recuerda, pues ya todo depende del socio, todos sus reglamentos que él ponga, ¿no? Pero recuerden que los conductores no necesitan sellos fiscales. En todo caso, que tú lleves un acuerdo con tu socio de llevar aparte lo que son sus impuestos, pues sí necesitarás tus sellos fiscales para poder generar esas facturas que te están pidiendo los clientes, y en todo caso llevar un mejor control de tus impuestos. Pero solamente en este caso estos conductores necesitan los sellos cuando ya tienes un arreglo con el socio. Más, ahora sí que casi es tú toma el auto y tú lleva todo el control de los impuestos, ¿ok? Solamente en estos casos. Pero si no es este caso, conductores no necesitan sellos fiscales. Socio conductor, sí o sí necesitamos sellos fiscales, ya que tú vas a manejar tu propia unidad, o en todo caso te vas a agregar también a otra flotilla, pero sí necesitas los sellos fiscales para en un futuro, si estás en otra flotilla, hacer tu propia flotilla, y en todo caso si estás manejando, pues llevar tu contabilidad al 100%. Y socios, pues ni se diga, sí necesitamos sí o sí los sellos fiscales. Aquí ya revisa con un contador cuál es lo que más te conviene, si actividad empresarial o en todo caso, perdón, me equivoqué, persona moral o persona física. Ya dependiendo la actividad o la cantidad de autos que vas a meter, ya te conviene tanto moral como física. Ya tú decides ahí con tu contador cuál es la mejor opción. Ya que recuerden que si quieres sacar carros arrendados, pues sí necesitamos tener lo moral. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo más con las deducciones y nos dan más rápido los autos en el arrendamiento cuando somos personas morales. Entonces ahí nada más checa con un contador cuál es lo que más te puede llegar a convenir en el concepto de negocio o la idea de negocio que tienes con estas apps, ¿ok? No te vayas como el borra, así nada más yo quiero esto. Tienes que planearlo muy bien con tu contador para que chequen cuál es lo que más les conviene, ya que muchos están yendo a Reciclo, y recuerden que Reciclo ahorita a ustedes no les conviene, están estar en actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas, o a veces son sueldos y salarios y se meten así con sellos fiscales y les están quitando de más los impuestos. Pues espero que les haya agradado este video. Era muy sencillito, nada más para explicarles cuáles son los beneficios de estar en otras flotillas, o cómo puedes estar en otras flotillas, o cómo trabajar sin tener los sellos fiscales en lo que nos otorga los sellos fiscales, ¿ok? Pero recuerden, de verdad, suscribirse para acá, hacer, regalarme su like, activar la campanita y activar aquí en los comentarios si tú ya habías visto socios que rentan sus cuentas, en el sentido para que tú tengas la oportunidad de trabajar en lo que encuentras sellos fiscales. También pónganme aquí en los comentarios si quieren que participe o genere un video de todos los haters que he tenido, para empezarles a contestar un poco más disciplinado, pero para que vean que no siempre poner hater ahí como locochón ahí, tienes razón. Y a veces también yo me puedo llegar a equivocar, pero para revisar estos comentarios y analizarlos si está frustrado o no está frustrado, y en todo caso si tiene razón o no, ¿ok? Pero pongan aquí en los comentarios. También recuerden que estoy dando las mentorías, ahorita ya voy de lleno otra vez con las mentorías. Una disculpa si por ahí tengo mensajitos pendientes, digo que sí, la verdad sí andaba bastante enfermo. Pero recuerden que las mentorías son puntuales, especializadas, de las cuales les voy a detallar la información necesaria. Recuerden que toda la información está en mi canal, la pueden revisar en cualquiera de los videos. Pero si necesitas algo más puntual, y por ahí de los que ya han tomado mentorías, háganselo saber por aquí, les doy tips diferentes y específicos para que ustedes vean una mejor administración. Aquí está el número. Y recuerden también, si quieren una inversión o algo acá en Yucatán, por aquí, recuerden que yo los voy a apoyar, soy asesor certificado, el cual los va a apoyar de pie a pa para que ustedes inviertan. Recuerden que ahorita ya solamente quedan 10 lotes de Celestia, no desperdicien esta oportunidad, ¿ok? Nos vemos en otro video. En el otro video también viene un poco interesante para ver todas las novedades que pueden llegar a cambiar y qué va a suceder en un futuro con esta aplicación. Nos vemos.